cuando te vea al volver. Me mantengo vigilando, enfocado en tu voz. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Hay un deseo en mi corazón de que tú me digas: lo hiciste bien. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Yo podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Yo pude verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Buenos días, iglesia, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Hoy domingo, para mí es una gran bendición poder llegar a ustedes a través de esta plataforma en YouTube. Estamos transmitiendo hoy y vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Marcos. Jesús, siervo y salvador. Hoy otro tema que vamos a tocar en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Así que te invito, hermano, que me estás viendo ahora y escuchando, que prestes atención, busques tu Biblia y las abras allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer, vamos primero a orar. Te invito a orar en este momento para poner este tiempo en nuestra vida delante del Señor. ¿Ok? Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, que tú nos permites acercarnos a ti, a tu presencia, sabiendo y confiando que es a través de la persona de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien podemos tener acceso ante ti, oh Dios, y también por la persona de tu Santo Espíritu, a quien tú nos has dado para
guiarnos siempre a ti, a toda verdad. Señor Padre, por eso que estamos delante de ti hoy, y quiero poner este tiempo de la predicación delante de ti, pedir tu dirección y tu guía, y Padre, que tú abras nuestro entendimiento y nos dé sabiduría y conocimiento, revelación de tu palabra y revelación de Jesucristo, tu Hijo amado. Hoy, a través de este tema, queremos hablar de la persona de Jesús como siervo y salvador. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Que el mensaje de hoy tenga mucha importancia en nuestra vida, que sea de mucha aplicación a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es 3 opiniones distintas sobre la persona de Jesús. 3 opiniones distintas sobre la persona de Jesús. Quiero leerles una palabra de C.S. Lewis en cuanto a la persona de Jesús. Él dice: un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, un loco, en el mismo nivel de un hombre que dice ser un nuevo basado por agua, o si no sería el mismo demonio. Tenéis que escoger, dice ese Luis, o ese hombre era el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle o matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que Jesús fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa opción, esa posibilidad. Es interesante las palabras que C.S. Lewis escribe acá y nos deja en cuanto a Jesús, ya que tenemos que tomar una decisión, cada uno de nosotros, en cuanto a Jesús, cómo lo vemos y cuál es nuestra posición en cuanto a Él. Que realmente es el Señor, es el Hijo de Dios, o cómo lo consideramos. En este pasaje de Marcos nos vamos a conseguir con 3 escenas y 3 opiniones distintas sobre la persona del Señor Jesús, y nos lleva a definir la opinión que cada uno de nosotros en particular tiene acerca de Jesús. Vemos aquí, vamos al capítulo 3, versículo del 20 en adelante, dice: después de esto, Jesús regresó a la casa, y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decía que se había vuelto loco. Pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: este hombre tiene a Beelzebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Beelzebú le da puede expulsar. Entonces Jesús los llamó, les puso este ejemplo: ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a quien
hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca le será perdonado. Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu humano. Esta versión, la que estoy leyendo, es la versión en lenguaje actual. Vemos allí, primero, que Marco presenta que hay una multitud, que Jesús vuelve a casa, dice el versículo 20, después de esto Jesús regresó a la casa y era tanta la gente, había una multitud. En la versión Reina Valera dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La presión de la multitud sobre Jesús, el acoso casi involuntario de la multitud que se agolpó de tal manera que sin darse cuenta ni siquiera le dejaban tiempo o lugar para comer. Estas personas parecían seguir a Jesús con entusiasmo, pero la mayoría no estaba interesada en el mensaje de salvación que Jesús vino a proclamar. Ellos buscaban de él algún beneficio temporal, sobre todo para sanar sus enfermedades y para que le diera de comer. Allí estaba mucha gente, pero entre ellos no todos seguían a Jesús con la intención, con la necesidad en su vida, de la necesidad de salvación, de ver a Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Solo veían a Jesús, la persona de Jesús, como alguien que podía satisfacer sus necesidades primarias. Y en ese escenario, Marco nos presenta tres escenas que a continuación vamos a ver. Tres escenas y tres opiniones distintas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. La primera es la opinión de los suyos. Dice el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Vinieron los suyos, cuando lo oyeron, dice, los suyos. ¿Qué oyeron la familia de Jesús? ¿Qué oyeron que les inquietó a venir hasta donde estaba Jesús dice ahí, para prenderle, para tomarlo, para llevárselo? ¿Qué oyeron? Bueno, el Marcos nos ha estado hablando de que Jesús, desde que comenzó su ministerio, mucha gente le seguía. Y vemos allí el versículo 20 que habla que había mucha gente y ni siquiera le permitían comer. No tenía una privacidad, Jesús no tenía una privacidad. Y era esa opresión, era eso que la multitud lo oprimía, que ni siquiera le permitía tener espacio para comer. Y ellos, los familiares de Jesús, escuchaban estas noticias, sabían de que Jesús podría estar corriendo peligro su vida, porque la multitud no veía, por el desespero y por la misma ansiedad de que se le atendiese, no veían el peligro que ocasionaba en cuanto a la vida de Jesús y de sus discípulos. Por eso los familiares de Jesús oyeron estas cosas y temieron por la vida de Jesús, pero también estaban preocupados por las amenazas que recibía Jesús de los mismos líderes religiosos. Fíjense que también ellos le amenazaron de muerte cuando ellos salieron
dice que allí Marcos que salieron los versículos anteriores y se pusieron, digamos así, con los herodianos, se asociaron con los herodianos para matar a Jesús. Entonces, los familiares de Jesús estaban allí y también porque habían escuchado de que las declaraciones de Jesús, que Él venía como el Mesías, como el Salvador. Él venía a proclamar el reino de los cielos, Él venía a establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Y vemos allí la opinión que ellos tenían, no tanto la preocupación que los familiares tenían, sino que, fíjense lo que Marco resalta ahí, porque decían, está fuera de sí. O sea, no está en su sano juicio, no está en sus cabales, está delirando en las cosas que él hace, puede ser que esté en un éxtasis, y los mismos familiares de Jesús no creían en él, no creían que él era el Mesías. Está fuera de sí, no está en su sano juicio, está, digámoslo así, demente, está demente, y hay que venirlo a tomar, a agarrar y llevarlo. Los mismos familiares de Jesús no creyeron en él, no creyeron que Jesús era el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Y así Marcos nos presenta en esta primera escena la opinión de los suyos, la opinión de los familiares de Jesús. Pero también en la otra escena, y ahí mismo en el versículo 22, aparece otro grupo. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos ahora nos presenta este segundo grupo y la opinión de los líderes religiosos. Dice ahí los escribas, estas personas que conocían las escrituras, porque eran las personas que se encargaban de estudiar a fondo las escrituras en ese tiempo. Conocían bien todo lo que eran los profetas, todo lo que eran los salmos y todos los escritos de Moisés que hablaban de Jesús también. Y vemos que este grupo también viene y emite una opinión en cuanto a la persona de Jesús. Dice que los escribas que habían venido de Jerusalén, también ellos habían venido de muy lejos para ver a Jesús. Y dice Marcos que decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. De su opinión respecto a Jesús. Hablaban de que Jesús estaba poseído por el mismo Satanás. A ellos, su opinión, ellos consideraban que Jesús era un endemoniado, que lo que él hacía, que echar fuera demonios, lo hacía por el mismo Satanás. Estos hombres religiosos, líderes religiosos de la nación judía, fíjense la opinión que tenían de Jesús. Y eran hombres que conocían las profecías, conocían todas las escrituras y todo lo que hablaba respecto al Mesías. Y vean su opinión. Su opinión era que Jesús
no era el Mesías. Jesús era un hombre que estaba poseído por el mismo Satanás. Era un acoso que ellos hacían de Jesús. No era la primera vez que estos hombres líderes religiosos acusaban a Jesús de distintas cosas. Siempre vemos, Marcos nos va a presentar, nos presenta su evangelio a estos líderes religiosos acosando a Jesús, criticándolo, juzgándolo y en contra de él, de su enseñanza. La acusación de los escribas, que había venido desde Jerusalén, era muy grave. Asociaban, como le dije, a Jesús con el mismo diablo y alegaban que echaba fuera demonios por medio del poder satánico. Lo que dicen allí, que Belcebú significa señor de las moscas o de la sociedad, príncipe de los demonios, y era un corrompido, fue un corrompido dios pagano. Vean cómo la opinión de estos hombres hacia la persona de Jesús, totalmente allí enfrentado, totalmente descalificando a Jesús. Y no solamente a Jesús, porque más adelante vamos a ver cómo Jesús responde a las acusaciones de estas personas. Dice, respondiendo a las críticas de los opositores. Versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Fíjense que Él los llama, Jesús llama a estos escribas y les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido, dice Jesús, versículo 24, contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice Jesús, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Fíjense por qué el Señor pronuncia estas palabras y da estos argumentos contra las acusaciones de estos escribas, de estos religiosos. Y Jesús demuestra lo absurdo de estas acusaciones. Y Él mismo les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, el diablo estaría obrando contra sí mismo y estaría frustrando sus propios propósitos, le dice Jesús, ya que su fin es controlar a los hombres a través de los demonios, no librarles de ellos. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús argumenta y con esta pregunta, él les hace esta pregunta a ellos, ¿verdad? Y está claro que estas acusaciones de estos hombres eran totalmente falsas y también vemos el corazón de estas personas, que era un corazón endurecido, no podían percibir, a pesar de que vieron los milagros de Jesús, a pesar que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que eran distintas, porque hablaba como quien tiene autoridad. Estos hombres endurecieron su corazón contra Jesús, y Jesús usa argumentos contundentes contra ellos, y lo primero que les dice es, ¿cómo puede Satanás? Contéstenme ustedes, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? También les decía
en parábolas, como dice allí, les hablaba en parábolas y le dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Un reino, una institución, una casa o una persona dividida contra sí misma no puede permanecer. Claramente Jesús le dice a estas personas que sus argumentos, lo que ellos decían, era algo ilógico. Humanamente era algo ilógico lo que ellos estaban diciendo en cuanto a la persona de Jesús. No puede, no es lógico decir que Satanás va a pelear contra sí mismo, y eso es lo que le está diciendo Jesús a estos hombres endurecidos por sus corazones. Y aquí vemos que Satanás, el propósito de Satanás, como lo dijo Jesús, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ese era el propósito de Jesús. Y vemos allí también el propósito de Satanás. Es destruir la vida de las personas, es destruir la vida de una familia, es destruir la vida de una nación. Para poder sobrevivir necesita cooperación, no conflicto, ¿verdad? Ninguno puede entrar, dice el Señor Jesús, en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vemos acá en estas palabras que Jesús nos quiere decir que Satanás, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. La casa es la esfera donde opera el pecado, es decir, este mundo, pues es él, Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo, como lo dice Pablo en su carta a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, y en 1 de Juan 5, 19. La casa es el mundo donde opera el pecado, allí donde Satanás, como lo describe, es el Dios de este siglo, de este mundo. Eso, y sus bienes son aquellos sobre los cuales ejerce poder. Jesús es el hombre, pero más fuerte, es el hombre más fuerte. Ata al diablo y saquea su casa. En 1 de Juan 3:8 dice allí, 1 de Juan 3:8, buscamos este pasaje y lo leemos rápidamente acá. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él, Jesucristo, es el más fuerte. Él ata al diablo y Él vino para deshacer las obras del diablo. Y vemos cómo Jesús en su vida terrenal acá venció a Satanás, aun cuando Satanás vino a tentarlo, lo venció en la tentación con la palabra misma. Y también vemos a Jesús en una forma en la cruz del Calvario, también derrotando a Satanás y al pecado y a todo el sistema de cosas de este mundo. Entonces vemos allí cómo Jesús, con argumentos contundentes, les habla a estos escribas y le muestra cuán equivocados estaban ellos y cuán endurecidos estaban ellos hacia Jesús y hacia su palabra, hacia su enseñanza. Y también vemos allí que también Él les da una advertencia
una advertencia. En el versículo 28 dice: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vemos que estas palabras, estas últimas palabras, Jesús la pronuncia es hacia este grupo de personas que lo había acusado de que él echaba fuera demonios por Beelzebub. Esta advertencia va específicamente hacia este grupo de personas. Los escribas habían acusado al Señor Jesús de expulsar demonios con poder satánico, cuando en realidad lo había hecho en el poder del Espíritu Santo. Estaba confirmando que el Espíritu Santo, estaban confirmando ellos, los escribas, que el Espíritu Santo era un demonio o un representante de Satanás. Esto, por tanto, constituía blasfemia contra la persona del Espíritu Santo, y jamás habrá perdón para los que voluntariamente se oponen a lograr a la persona y al lograr del Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo no es una acción o afirmación aislada, sino una actitud firme de hostilidad abierta hacia Dios, que rechaza su poder salvador. Es preferir las tinieblas que a la luz. Así que este pasaje aquí, que es tan polémico, porque y que muchos creyentes tienen muchas veces algún temor de que han caído en este pecado, pero quiero decirle que ahí el mismo pasaje nos dice que esto lo refirió el Señor a ellos, porque habían dicho porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces, la manera de saber que una actitud, ellos tenían una actitud persistente de incredulidad voluntaria, y que esto los llevaba a la condición en que el arrepentimiento y el perdón para ellos no era considerado. Vemos esto, que muchos de los creyentes, algunos creyentes, tienen temor, como le dije, que puede ser que hayan caído en este pecado. Dice: aquellos que temen haber cometido este pecado imperdonable, al abrigar ese temor, están comprobando precisamente que no lo han cometido, pues de otro modo no temerían ni se preocuparían en forma alguna. Así que si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado a nosotros. Si el Espíritu Santo está para iluminar, para hablar a nuestras conciencias, para hablar a nuestro ser interior y hacernos ver cuando hemos realmente fallado y nos arrepintamos, pidamos perdón al Señor y nos apartemos del pecado. Entonces, es bueno saber esto, y es bueno saber que estas palabras el Señor Jesús las pronunció para estas personas que lo habían catalogado a Él y al Espíritu Santo de obrar influenciado por el mismo Satanás. Y la tercera opinión es la opinión de Jesús. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose fuera, enviaron a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El pasaje que tenemos delante ahora, en este momento, es su madre y sus hermanos
quienes vienen a buscarle, y aunque su actitud parece menos agresiva que la de los escribas que le acusaban, sin embargo, la finalidad tenía la misma intención. Tu madre y tu hermano están afuera y te buscan, dicen. La intención de los familiares de Jesús era llevárselo. La intención de ellos no era buena para con Jesús. Había en ellos incredulidad también. Pero fíjense que el Señor aprovecha este incidente para hacer una definición de la nueva familia, la familia espiritual. A pesar de que fue un hijo humano ejemplar, nunca dejó que esto se interfiriera en el desarrollo del programa que su Padre Dios le había encomendado. Jesús, aunque fue un hijo humano ejemplar que respetó a sus padres y a sus familiares, y así lo dice la Biblia, que Jesús estaba sujeto a ellos y que hasta el último momento tuvo cuidado de que su madre fuera cuidada. Pero él no permitía que esto se interfiriera en el desarrollo del plan de Dios, del Padre que le había encomendado, dándole prioridad en todo momento. Ya hemos visto que lo dejó bien claro a la edad de 12 años. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que vemos que Jesús desde muy corta edad estaba bastante claro, bastante enfocado en cuál era su prioridad y cuál era su propósito al venir acá a la tierra. Y que esto estaba por encima aún de su familiar. El Señor hizo esta declaración mirando alrededor, dice Marcos, y viendo, allí a los que estaban alrededor sentados con Él, a sus discípulos, a los hombres que a pesar de sus limitaciones se sometían a la voluntad de Dios, en tanto que su familia se quedaba fuera. Jesús vio a su alrededor, miró a su alrededor y miró a los hombres, a esos hombres que anteriormente había llamado y había escogido, y que ellos, estos 12 apóstoles, ellos decidieron creer en Jesucristo, decidieron seguir a Jesús, decidieron dejarlo todo por seguir a Jesucristo. Y Jesús los mira a ellos, mira a los que estaban alrededor y los señala y dice: estos que están aquí son mi familia, son mis hermanos, son mi madre. Y hombres que a pesar de sus limitaciones, como dice allí, se sometían a la voluntad de Dios. ¿Quién forma parte de esta nueva familia espiritual? ¿Quiénes son los que forman parte de esta nueva familia espiritual? Uno de los requisitos para formar parte de la familia espiritual de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, añades que los que hacen la voluntad de Dios son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que los que formamos parte de la familia de Dios hemos decidido obedecer a Dios, someternos a la voluntad de Dios, escuchar su palabra y ser hacedores de ella. Y cuando le preguntaron los judíos sobre cuál era la voluntad de Dios, Jesús les contestó: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29, los judíos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿cuál era la obra que ellos debían hacer? Y esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo
de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que podemos decir que aquí vemos quienes forman parte de la familia de Dios. Quiero leer un pasaje también que dice que un día, mientras Jesús se apartó para orar, le preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le preguntó Jesús. Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres algunos de los antiguos profetas que han resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. Lucas 9, 18 al 21. Vemos en este pasaje paralelo del Evangelio de Lucas cómo también podemos saber quiénes forman parte de la familia de Dios, a quienes entran en esa opinión de Jesús, de que son su familia, de que son sus hermanos. Y aquí claramente dice que Él les pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy? Yo quiero saber la opinión de ustedes. Y Pedro le responde: tú eres el Cristo de Dios. Pedro contestó y dio su opinión. Él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Hay que creer. Podemos resumir entonces que aquellos que forman la familia espiritual de Jesús son los que creen en Él. Fíjate bien, creen en Él, escuchan su palabra y la obedecen. Esos son los que llegan a ser parte de la familia de Jesús. Así que, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Cuál es la opinión que tú, amigo, hermanos, que me ve, que me escucha, cuál es la opinión que tenemos acerca de Jesús? Ya hemos visto que el Señor colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual y por delante de todo lazo natural los intereses de su Padre. Pero aún fue más lejos, llegando a decir que no aceptaría por discípulo a quien amara a su familia terrenal más que a Él. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuestra manera es que cuando decidimos creer en Jesús, Jesús debe estar en primer lugar en nuestra vida. Jesús debe tener la prioridad, primero Él en todo. No es que no vamos a amar a nuestra familia, no es que no vamos a querer a los nuestros, no es que vamos a abandonarlos. No quería enseñar eso Jesús, y esa no es la enseñanza. La enseñanza es que Jesucristo debe tener el primer lugar en nuestra vida. Jesucristo debe estar por encima de toda otra cosa terrenal. Él debe estar por encima de todo lo terrenal, y aún eso incluye a nuestros familiares. Es un hecho que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de quienes quieren pertenecer a Él. Los hermanos y las hermanas en el Señor están vinculados por la sangre de Cristo, la cual es un vínculo más fuerte que el que nos une con nuestros hermanos de la carne. Es evidente que con la familia carnal tenemos mucho en común, lazos sanguíneos, quizás las mismas viviendas, mucho tiempo que hemos pasado juntos, pero lo que nos une con la familia de la fe es mucho más importante y permanente. La fe es el mismo Salvador, una misma creencia, una misma esperanza, un mismo propósito y principio y un mismo espíritu junto con el Señor. Para terminar, quiero dejarte esta pregunta: Jesús busca personas comprometidas con la voluntad de Dios sobre cualquier otro compromiso.
Jesús busca personas igual de comprometidas con su misión que Él, con la misión de Él. Así que, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu actitud hacia Jesucristo? Nos seguimos a Él porque creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, el Mesías prometido, que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que murió por nuestros pecados. Murió porque Él tenía todo para que pudiera hacer ese sacrificio por nosotros. Nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros, pero Él lo hizo. Así que, ¿cuál es nuestra opinión? ¿Cuál es tu opinión? Si quieres ser parte de la familia de Jesús o ya eres parte de la familia de Jesús. Si ya eres parte, sigue adelante. Sigue poniendo tu fe y tu confianza en el Señor a hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Es el propósito o es una de las evidencias que nos dice que amamos al Señor. Si no lo has hecho todavía, si tu opinión de Jesús no la tiene como Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, esta es la oportunidad de que des ese paso de hacer de Jesús la persona más importante en tu vida. No solamente la persona, sino el Salvador. Que Él sea tu Salvador. Que lo tomes a Él como ese Salvador que necesita, que murió por ti y por tus pecados para darte perdón y vida eterna. Y puedes hacerlo en esta hora, en esta mañana. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón. Reconozco, confieso que soy un pecador, que necesito tu perdón. Creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al morir por mis pecados. Te recibo y te confieso ahora como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda mi maldad, Señor, y que me selles y envíes a tu Espíritu Santo ahora a morar en mi vida. Padre, que tú me guíes en todo momento en esta nueva relación con tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra, este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Se les quiere y les pido que se cuiden. Hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Bueno, mis hermanos, ¿qué tal si en este momento nos apropiamos de esta alabanza y reflexionamos acerca de lo que Dios hizo en la cruz y ese glorioso intercambio que hizo por nosotros? Así que agradezcámosle a través de esta alabanza a Él por ese sacrificio y por ese glorioso intercambio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya,
gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh. Declarado justo soy en él. Viñedo. Estos son los anuncios para esta semana. El Ministerio de Oración del Viñedo comenzará un nuevo ciclo de reflexiones durante los meses de octubre y noviembre, basado en la carta a los Filipenses. Todos los miércoles en nuevo horario, a las 6:30 de la tarde, nos mantenemos unidos en oración. A partir del mes de octubre, la Academia Bíblica estará reiniciando los cursos de Nueva Vida en Cristo números 1, 2 y 3, Doctrina Básica, La Luz de la Palabra, Vida Discipular 2 y 3, Compendio de Teología Pastoral basado en el Evangelio según Mateo número 5. Para mayor información, contacta a José Gregorio Salas al número que ves en pantalla. El Ministerio de Damas en sus grupos pequeños comienza una nueva serie llamada Reflexiones de Esperanza, basada en la vida de mujeres que conocieron a Jesús, con un enfoque evangelístico. Si todavía no perteneces a un grupo pequeño, puedes contactar a Nailí de Cañas al número que ves en pantalla. Invita a tus amigas. Para los que amamos al Señor Jesús, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. Honremos al Señor dando con alegría. Las cuentas en pantalla están disponibles para los miembros de nuestra iglesia. Para aportes en divisas, puedes contactar a Arsenio Barrios. Tu fidelidad mantiene en funcionamiento la casa de Dios. El Ministerio de Solidaridad continúa ayudando a los más necesitados. Quienes deseen colaborar pueden aportar alimentos, artículos de aseo personal, productos de limpieza, aportes monetarios. Para mayor información, pueden contactar a Ana Karina García. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.